Vamos a ver la realidad del Espíritu Santo, la realidad del Espíritu Santo. La palabra en Juan 4:24, podemos buscarlo, Juan 4:24. Aquí hay una palabra, dice: Dios es espíritu, amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con verdad es necesario que adoren, en espíritu y en verdad. La palabra verdad es la realidad. Verdad y realidad son sinónimos en los cuales cuando tú dices esto es verdadero, estás diciendo esto es real. Esto es real, lo que te estoy diciendo es real, es verdad. Vamos a entenderlo. Entonces dice: Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y con verdad es necesario que adoren. Tenemos que darnos cuenta que el Espíritu Santo, Él sustenta todo el sistema espiritual. Él, en nuestra vida, el sistema espiritual lo sustenta. ¿Qué significa eso, sustentar? Lo coge, lo soporta. Hay que decir que si el Espíritu Santo no está real y presente en nuestras vidas, no hay presencia, no hay gloria, no hay realidad de Dios en nuestras vidas. Vamos a ir entendiendo estas cosas poco a poco para que podamos hacer luego. Estamos ahora uniendo piezas del puzzle. El Espíritu Santo sustenta todo lo espiritual. Así que todo lo que esté separado del Espíritu, viene a ser letra y doctrina que está al final muerta. La letra y la doctrina están bien, pero si no vienen sustentadas, no vienen fortalecidas, no vienen sumergidas por el Espíritu, todo esto se queda simplemente con letra y eso es muerte. Para que lo espiritual sea real y vivo, para que lo espiritual sea real y sea vivo, el Espíritu Santo tiene que guiarnos a toda verdad. Ya vamos a ir viendo esto poco a poco y nos vamos a ir dando cuenta que todo, nosotros nos movemos en un mundo físico y por lo tanto tenemos que aprender a salir de lo físico, tenemos que aprender a salir ya de lo físico como creyentes que somos, para poder empezar a entrar en el Espíritu. Quiero que lo entremos. Nosotros hemos sido trasladados ya no más para vivir en nuestros sentidos, sino para ser guiados ahora por el Espíritu Santo, para vivir en la realidad del Espíritu, en la realidad del Espíritu en nuestra vida. Porque si no, nunca conoceremos, nunca entenderemos lo que el Espíritu Santo quiere transmitirnos en nuestra vida. Segunda de Corintios 3, del 3:6, y miraremos luego también el 17 y el 18, pero segunda de Corintios 3:6 nos dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Amén? Esto en muchas iglesias lo han cogido como que no hay que estudiar, como que no hay que buscar, como que no hay que escudriñar, como que no hay que tener profundidad en las Escrituras. No se trata de eso, se trata que el Espíritu y lo que es la Escritura tiene que ir unida, porque nosotros tenemos que ir entresacando lo espiritual de la palabra de Dios, y para eso está el Espíritu Santo, el cual dijo: yo os lo enviaré, el cual os guiará a toda verdad, os guiará a toda realidad, para que podamos entender mejor esta palabra. Amén. Lo real de Dios. Nosotros pensamos que lo real es lo físico, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que experimentamos, pero eso no es lo real. Detrás de cada acontecimiento, detrás de cada escritura, está un trasfondo espiritual y lo vamos a ir viendo. Dice en el 17, 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es Espíritu. ¿Ven?
Porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Por tanto, nosotros todos, dice el 18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos transforma el Espíritu Santo en la medida que vamos acercándonos, amén, a cara descubierta delante del Señor. El Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria. Tenemos que entrar ahí e iremos viendo poco a poco estas cosas. Detrás de cada acción hay una realidad espiritual. La Santa Cena, tú la puedes mirar como algo físico solamente, como un simbolismo, pan, vino, vengo, hacemos el simbolismo, pero eso tiene un trasfondo espiritual que trasciende de lo terrenal y nos introduce o nos lleva a un elemento espiritual en lo cual nosotros tenemos que entender la realidad del Espíritu cuando hacemos, por ejemplo, la Santa Cena. ¿Ven? El bautismo en aguas es una realidad espiritual. No es solamente alguien que se pega un baño, se sumerge y ya está, sino que ahí hay un trasfondo espiritual, ahí hay una realidad espiritual, que luego lo iremos viendo poco a poco. Esa realidad espiritual no se ve con nuestros ojos físicos, ni se entiende usando la mente, porque todo lo espiritual tiene sus propias verdades. Y una vez que tocamos lo espiritual, entonces se hacen reales en nuestra vida. Y tenemos la revelación. Cuando tenemos la revelación, la verdad y la realidad del Espíritu empiezan a ser algo consistente en nosotros. Lo entendemos, vamos a ir entendiendo poco a poco esto. Juan 3, verso 3. Aquí vemos un hombre, Nicodemo, viene a Jesús de noche para no ser descubierto. Él quería hablar con Jesús en secreto, un fariseo, un sacerdote, un principal de la sinagoga, alguien importante. Él le habla a Jesús y aquí Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No es como no entendía la realidad espiritual, solamente entendía de letra, pero no entendía de la realidad de lo que le estaba diciendo el Señor. ¿Puede acaso alguien entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ves? Lo estaba entendiendo todo bajo un punto de vista físico. Entonces, así hay como mucha gente mira la Escritura, mira la palabra, mira cuando se está hablando desde los púlpitos, están entendiendo solamente lo que es el sistema físico, no están entendiendo que detrás de toda palabra hay un sistema espiritual que tiene que traspasar esas fronteras para tocar tu vida, para que se haga real. No sé si tú has experimentado alguna vez que leyendo la Escritura has empezado a ser quebrantado por el Señor. No sé si alguna vez Dios te ha quebrantado. Es porque esa palabra, ¡pum!, la has cogido y entonces ha traspasado lo físico para entrar en el espíritu y entonces se ha quedado ahí impregnada y te ha sido revelada esa palabra. Ahí Dios te quebranta, Dios te quebranta. Dice, Jesús sigue diciendo, respondió Jesús: y de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, lo que es nacido de física, humana, natural, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros no hemos sido ahora engendrados en carne, sino hemos sido engendrados en espíritu para vivir la realidad espiritual en el Espíritu Santo. Amén. Entendamos estas cosas porque tenemos que aprender a separar lo que es carne de lo que es espíritu, para poder ir conociendo a Jesús no ya en la carne, sino que ahora todo eso ya desaparece de nuestras vidas. Fíjate que la religión no conoce a Jesús en espíritu. La religión necesita simbolismo, necesita ver un Cristo colgado, necesita ver una cruz, necesita ver un santo, una virgen, necesita ver un ídolo, necesita ver algo para manifestar. Y Jesús nos quita todo simbolismo para que nosotros podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén.
Como le dijo a la samaritana, ya no adoraréis ni en este monte, ni en aquel monte, ni en aquel lugar, ni en el otro lugar, sino que el adorador verdadero adorará a Dios en espíritu y en verdad en cualquier sitio y en cualquier lugar. Porque es ahora la realidad espiritual empieza en tu corazón, donde tú empiezas a entender ahí todas estas cosas. Cuando tomamos y comemos y participamos de la realidad espiritual, y lo mismo sucede cuando bebemos de ella, Jesús dijo de la Santa Cena, mirad, dice, esto es mi cuerpo, dijo Jesús, esto es mi cuerpo, no dijo, esto representa mi cuerpo. Fijaros bien las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo. Si él dijera, esto es una representación, hubiera dicho, este pan y este vino representan mi cuerpo y representan mi sangre. Sin embargo, les dice, no, este es mi cuerpo, no dijo, representa mi cuerpo. Y también dijo, esta es mi sangre del pacto. ¿Amén? Y añadió, no beberé más de este fruto de la vid. Aquí entiendes claramente que aquí Jesús no está hablando de que ese cáliz de vino se transforma en sangre. Eso se le llama la sustantación en la Iglesia Católica. Dice que eso se transforma, hay una realidad ahí de representación, y eso es el cuerpo y eso es la sangre de Cristo. No. Esto indica que el fruto de la vid no se transforma ni en la sangre ni representa la sangre. El Señor está hablando de una realidad espiritual. ¿Amén? La realidad espiritual del pan y de la copa, no de representación ni de cambio de sustancia. También dice Pablo, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pablo dijo que el pan era el cuerpo de Cristo, amén. Y la copa era la sangre de Cristo, no una representación ni un cambio de sustancia. Quiere decir que cuando tú tienes la realidad espiritual, lo que tienes en tus manos es el cuerpo de Cristo, ¿amén? Y cuando tú tienes la copa, lo que tienes realmente, porque lo que tú estás haciendo aquí físicamente, eso se está trasladando en el espíritu. Es como cuando estamos adorando, tú piensas que estás adorando físicamente aquí, pero tú estás adorando físicamente en la presencia del Señor. Amén. Tenemos libertad, dice la palabra, para entrar en el lugar santísimo. ¿Dónde está el lugar santísimo? ¿Está aquí? No, esto no es el lugar santísimo. Esto es el altar, llámalo como tú quieras, esto no es el lugar santísimo. El lugar santísimo es espiritual, es el lugar donde Jesús permitió por medio de su sangre que nosotros pudiéramos entrar a la presencia del Padre para ofrecer nuestro sacrificio. Amén. Y todo eso lo tiene que hacer real. El Espíritu Santo os guiará y os llevará a toda la realidad. No se hace real porque Jesús dijo, sin mí, sin el Espíritu Santo, nada podéis hacer. Nada de lo que hagáis se hará real. Se hace real cuando tú realmente empiezas a entender por medio de la revelación del Espíritu que estás haciendo algo ya no aquí, sino en el cielo. La palabra de Dios dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Y eso es espiritual. Tú no puedes entender la Escritura simplemente como algo físico, sino que tienes que entender que ha habido un arrebatamiento. Nos ha sacado el Señor espiritualmente, nos ha sacado de un lugar y nos ha trasladado a otro, pero real. Amén. O sea, vamos a ir descubriendo la realidad del Espíritu Santo, porque si nosotros hablamos de doctrina del Espíritu, nos vamos a quedar simplemente con la letra. Entonces necesitamos primeramente la realidad espiritual en la cual tenemos que sumergirnos para poder entender estas cosas. Estas palabras os van a ir hablando poco a poco en la medida que vayáis meditando en todo esto. Cuando se habla de la iglesia, hay gente que hace diferencia entre la iglesia falsa y la iglesia verdadera. Físicamente eso puede ser algo real, pero en el cielo no hay iglesia falsa. Quiero que lo entendáis. Solo hay una iglesia, y solamente hay una iglesia que es verdadera, porque la iglesia está compuesto de hombres y mujeres que adoran a Dios, y solamente los que son verdaderos son los que pueden
entrar y pertenecer a ese lugar, donde Dios ya sabe el que es real y el que es falso. Nosotros decimos entre falso y verdadero. Sí que es cierto que hay iglesias que se predica un evangelio que no es el evangelio real. Pero aún dentro de esas iglesias que tú dices que no son ciertas, que no son buenas, que no son reales, que no son de Dios, que no son 100%, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que ahí hay católicos que están llenos de Dios y que han entrado en la realidad espiritual y que le pertenecen al Señor. Ahí entraremos a gente que le pertenecen quizás, que son evangélicos, pero que tú dices, no, pero están predicando doctrina falsa, etcétera, etcétera, pero dentro quizás ya hay 1000 personas, quizás hay 5 personas que pertenecen a la iglesia real de Jesucristo. No hay iglesia falsa, en el cielo no hay una iglesia falsa y una iglesia verdadera. Solo hay una iglesia, y Jesús le dijo a Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Amén, dale ese aplauso al Señor. Y eso es muy importante que lo vayamos entendiendo. El Señor le dijo a Pedro, y yo también te digo a ti, tú que eres Pedro, que sobre esta roca, ¿qué roca? No Pedro, roca es la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. No estaba hablando de que Pedro era la roca, sino que la revelación que había salido de la boca de Pedro, que venía del cielo, era realmente la roca en la cual iba a fundamentar su iglesia. Amén. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Para el Señor, esta iglesia es una iglesia espiritual, no es una iglesia física. Aunque tú veas, por ejemplo, que nos reunimos en un lugar físico, cuando la iglesia se une, está adorando, no aquí, está adorando en el cielo. Quiero que lo entiendas. Por eso tú tienes que aprender a introducirte, a entrar en ese lugar, a cerrar tus ojos, a perderte con el Señor, a que tú puedas ser tomado por el Señor, a ser tomado por el Espíritu. El Espíritu Santo no te puede tomar si tú no dispones tu corazón. Tienes que disponer tu corazón. Luego lo veremos más adelante, como dice el apóstol Juan. Estaba yo aquel día en el Espíritu. Y Ezequiel también dice, estaba en el Espíritu y fui tomado por el Espíritu. O sea que el Espíritu nos toma cuando nosotros disponemos nuestra vida, ya sea en oración, ya sea en búsqueda, ya sea en ayuno, ya sea en una posición en la cual estamos en el Espíritu. Hay momentos que tú sabes que no estás en el Espíritu. Si tú estás viendo una película de tiros, no estás en el Espíritu. Estás mirando la televisión en ese momento. Amén. Ahora, si tú estás adorando al Señor, estás con tus manos levantadas, estás entregado al Señor, estás buscando al Señor, tú sí que estás en el Espíritu porque estás introducido en el Espíritu. Amén. Hay momentos que estás en el Espíritu y momentos que no estás en el Espíritu. Juan dice, estaba yo en el Espíritu en aquel día cuando el Señor me visita. Dice, hablando también de la adoración. Los que adoran a Dios deben adorarlo como en la carne. No se adora en la carne, se adora en el Espíritu. Y cuando se adora en el Espíritu se nota. Se nota cuando el Espíritu los toma las voces. Hay un momento que el Espíritu ya os ha tomado y ya bajaba la presencia de Dios y ya se empezaban a ver lágrimas, se empezaba a correr la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya, wow. A veces entrar de la carne al Espíritu, no penséis que simplemente yo me pongo a orar y ya estoy en el Espíritu. No, hay un momento que es como decía José Manuel, que hay un momento de preparación y en el cual tú estás ahí rodando, ¡pum! Pero llega un momento en que ya te das cuenta que ya has entrado a la presencia del Señor. ¿Amén? Así nos pasa con la adoración. Quizás de la hora o de las 3/4 de adoración que hemos tenido, quizás de la media hora que hemos tenido de adoración, quizás solamente 5 o 10 minutos hemos estado en el Espíritu. Pero gloria a Dios porque esos 5 o 10 minutos hemos estado disfrutando en el cielo de su gloria. Amén. Y tenemos que aprender, poco a poco iremos aprendiendo a entrar de tal manera que ya desde primera hora podemos ir remontando
apuntando rápidamente a su presencia. Amén. Solo lo que procede del Espíritu es auténtico. Quiero que lo entendáis. Solo lo que procede del Espíritu es auténtico. No se puede adorar a Dios con las emociones. No, porque no es espíritu. No se puede adorar al Señor con los sentimientos, porque no es en espíritu. Y no se puede adorar al Señor con la mente. La adoración a Dios debe ofrecerse en espíritu y en verdad. En verdad en tu vida, una realidad. Se tiene que hacer real en tu vida esa adoración. Eso es lo que nos está transmitiendo la palabra. En espíritu y en verdad. En espíritu y en realidad. Que se hace real cuando tú estás adorando. Hay una realidad. No es que estamos... ¿A quién estamos adorando? Estamos adorando al Rey de Reyes. Estamos buscando a Dios, que es lo máximo. Y lo que está haciendo el Espíritu, como hemos leído, Él, en la medida que nos vamos acercando a ese trono, vamos siendo cambiados, transformados de gloria en gloria, hasta que vamos siendo formados, porque la formación como formó, Jesús fue formado en el vientre de María, fue formado por el Espíritu. El Espíritu Santo engendra, trae el gen de parte del Padre y lo engendra en María. Y aquí hay un crecimiento, y así igualmente en la medida que vamos entrando en el Espíritu y tú vas abandonando el sistema carnal, entonces vas a ser formado. Cristo va a ser formado en tu corazón. Hasta que lleguemos todos, dice la palabra, a la plenitud de un varón perfecto, conforme a la estatura de Cristo. Amén. O sea, pero eso es algo que tú tienes que tomártelo muy en serio. Tómatelo en serio ese crecimiento. No es adorar al Señor con sentimiento. Hay lugares donde todo es emoción, pero no se siente la presencia de Dios. Todo es salto, grito, chillido, pero no se siente la presencia de Dios. Hay que discernir. Hay un momento donde la presencia de Dios empieza a venir. Padre, te adoro, para ti yo vivo. Te vas metiendo poco a poco en la presencia de Dios y te pierdes, y al Señor ahí empieza a entrar poco a poco la presencia de Dios. Pero si tú esto lo cantas en la carne, Padre, te adoro, hay un tono que le pertenece al Espíritu. Hay un tono que le pertenece a Dios. Hay un tono, tú tienes que buscar el tono que le pertenece a Dios. No es cantar por cantar. No es alabar por alabar. No es música por música. Porque música en el mundo nos gana el mundo con la música. El mundo tiene mejor música que tú y que yo y que cualquier cantante que haya recibido ningún Grammy en el mundo. No, nos ganan en la música. Pero cuando tú adoras en espíritu, porque el mundo no puede adorar en espíritu y en verdad, porque el mundo no lo conoce, pero tú y yo sí. Y tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, que es el que hace la unión con el Padre. Hace la unión con el Padre. Entonces, cuando tú te conectas con el Padre, entiendes la cobertura con Dios, entonces ahí empiezas a volar y empiezas a ser quebrantado por Dios. Y viene la gloria de Dios y viene a tu vida. Pero no son emociones, no son emociones. Vamos a ir viendo más la realidad del Espíritu. La alabanza también tiene que tocar la realidad del Espíritu y nos tiene que llevar a su presencia. La alabanza nos tiene que llevar a su presencia, porque alabanza es transmitir, es decirle a Dios todo lo bueno que Dios es, todo lo maravilloso, todo lo poderoso, todo lo grande, todo lo excelso que es Él. Eso hay que decírselo con todo nuestro corazón. Alabar a Dios con címbalos rebosantes, alabadlo con bocina, alabadle con todo, con panderos, con danzas, con todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero hay que alabarlo con todo nuestro corazón. Amén. Tienes que poner tu corazón en la alabanza. Tienes que poner tu vida en la alabanza, el sacrificio vivo. No podemos estar quietos ahí como si algo no sucediera con nosotros. No, todo tu ser tiene que vivir la alabanza. Todo tu ser tiene que vivir la adoración a Dios. Porque si no, no es real. Es algo que lo estamos haciendo en la carne, y todo lo que se hace en la carne no trasciende al Espíritu. No ha servido para nada. Por eso tenemos que buscar a Dios.
y sobre todo los que estamos al frente llevando el ministerio. Amén. Sea en cualquier área. Todo lo que toquemos, cualquier cosa que toquemos, todo tiene que ser tocado en el Espíritu. La mesa tiene que ser tocado en el Espíritu. Los ordenadores tienen que ser tocados en el Espíritu. Las cámaras, los que estáis aquí, todo tiene que ser tocado en el Espíritu. Porque hay tonos donde uno tiene que aprender esos tonos del Espíritu para poner todo en la perfección de Dios. La oración tiene que ser sincera. La oración tiene que ser sincera y tiene que tocar a Dios. No es orar rutinariamente ni por costumbre. Hay que tocar a Dios por medio del Espíritu. No es orar y orar y orar. No es la rutina de la oración. Dice Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí no hay ningún tipo, en ese secreto no hay protagonismo. En ese secreto no hay otra opción que la búsqueda de Dios. Ahí no hay nadie alrededor. Ahí nadie te escucha excepto el Señor. Y es ahí donde tú realmente entras en la comunión del Espíritu y tú puedes hablar con tu Padre, no rutinariamente, sino que tú hablas con tu corazón, expresa toda necesidad delante del Señor. Entonces uno tiene que aprender a entrar en el secreto, porque el secreto, ese es el verdadero confesionario de Dios. Ese confesionario que ha desaparecido ya incluso de la Iglesia Católica, pero ese confesionario es el lugar secreto donde tú entras con tu vida, entras en ese lugar donde te arrodillas o te postras o con tus manos levantadas, hablas con Dios y le dices: Padre, te necesito, hay este problema en mi vida, hay esta necesidad en mi vida, hay esta inquietud en mi corazón. Hoy ha pasado esto, Señor, te he ofendido, perdóname, Señor, pero tienes que hacerlo con tu corazón. No es el lugar secreto para orar: Padre, necesito una pizza. Es la oración de la búsqueda de Dios. Amén. Tú tienes que salir habiéndote hecho contacto con Dios. Porque si sales del lugar secreto y no has hecho contacto con Dios, no has entrado todavía en su presencia. Si sales igual, es imposible que tú entres al lugar secreto y tú salgas igual que has entrado. Es imposible. Algo tiene que haber cambiado en tu vida porque has tenido un contacto con la gloria, con el Espíritu Santo. Has tenido un contacto con el Señor. Entonces tú tienes que entrar ahí en ese contacto. Lucas 11:18 dice: el fariseo, Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Ves cómo se puede orar contigo mismo? ¿Ves cómo se puede orar? No oras a Dios, oras contigo mismo. Estás manifestando tu gran oración, lo que sabes hacer, lo que tú sabes que tú estás ahí para que el hombre te escuche. Pero dice, él decía de esta manera, dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano que está ahí, pegándose golpes en el pecho. Pero Jesús dijo: ese publicano, ese salió justificado de la presencia de Dios, porque ese estaba orando la realidad de lo que había en su corazón. Señor, perdóname porque soy indigno de estar en tu presencia, porque soy, Señor, un publicano, un cobrador de impuestos, estoy estafando, estoy engañando, soy un ladrón, soy un miserable. Señor, perdóname porque no puedo estar en tu presencia de esta manera. Señor, ayúdame. Pero sin embargo el otro estaba jactándose de que ayunaba, de que daba toda clase de ofrendas al Señor, etcétera, etcétera, y oraba, pero no oraba con Dios, oraba consigo mismo. Entonces uno tiene que aprender cómo tenemos que orar en la presencia del Señor. Otra realidad: la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue real. Amén. Ella traspasó el velo. Pero ahora, cuando tú invocas la sangre de Cristo, cuando tú hablas de la sangre de Cristo, cuando tú le pides al Señor que cubra, o le pides al Señor que manifieste su sangre, o que traiga la protección sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, tú estás pidiendo algo espiritual. No es física, no es que viene la sangre del cielo físicamente y se derrama sobre ti. No, es espiritual. Se derramó una vez y para siempre por todos los hombres y cayó allí en esa tierra santa.
cayó en ese lugar, pero esa sangre fue tomada por los ángeles y está ahora permanentemente en el cielo. Y esa sangre todavía sigue estando en la presencia del Señor. Y por medio de ella tú y yo somos santificados, purificados, justificados, regenerados. Y hay salvación en nuestras vidas. Pero no es algo físico, es algo que trasciende y es real en el cielo. Quiero que lo entendamos. La realidad de todo lo que hay físicamente es una realidad que está transmitida en el cielo y que es físico. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, tú estás leyendo la realidad espiritual del cielo, lo que hay en el cielo. Y hay que empezar a entender estas cosas para que no seamos extraños ni gente que cuando llegues al cielo, si es que llegas algún día, digas, ay, ¿qué hago yo aquí? ¿Esto qué es? Ay, qué paz siento aquí. Esto no lo había experimentado yo nunca. Te sientes allí como un extraño. Claro, si nunca has experimentado la gloria, si nunca has paseado con Jesús aquí en la tierra, si nunca has estado en comunión con Él y has derramado tu corazón, si nunca te has quebrantado delante de la presencia del Señor, si tu corazón no se ha rendido todavía, ¿cómo vas a experimentar? Cuando llegues al cielo serás un advenedizo, serás un extraño en ese lugar, si es que Dios te permite entrar. Por eso es importante que aquí aprendamos a conocer al Señor, porque esta es la vida eterna. Juan 17:3, que te conozcan. ¿Cómo? Físicamente, no, en el Espíritu, que se abra la revelación de Dios. Y necesitamos al Espíritu Santo, hermano, necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Dice que ella, el Señor, se ofreció por nosotros para limpiarnos de toda maldad. Dice Hebreos 9:14. Voy rápido, o sea, tú búscalo y... Dice, cuanto más la sangre de Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Si la sangre de los corderos, de las vacas, de los palominos, esa sangre hacía que el pecado no se borraba, pero quedaba cubierto. ¿Cómo dice ahora? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿mediante quién? El Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Es el Espíritu Santo el que hace real todas estas cosas en nuestra vida. Entonces, ay, ¿cómo no vamos a necesitar la llenura del Espíritu Santo? Antes bien, dice la palabra, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No te conformes con una vida vacía, no te conformes con una vida sin la experiencia, no te conformes sin una vida sin la realidad espiritual en tu vida, porque nos han engañado. Todo es letra, y el Espíritu. ¿Dónde está la realidad del Espíritu? Hasta que no entiendes que el Espíritu Santo es real, no va a venir sobre tu corazón, porque el que le da paso al Espíritu eres tú. Tú eres el que le das paso, Espíritu Santo, que te necesito en mi vida, y el Espíritu Santo vendrá a tu vida, porque Él da el Espíritu a los que se le piden y a los que le obedecen. Amén, dale ese aplauso al Señor. Venga, animaros. El Espíritu Santo es el ejecutador de todas las cosas espirituales. Él limpia nuestras conciencias, no con la sangre física del Señor, sino con su realidad espiritual. Y en el Espíritu Santo está toda la realidad. O sea que cuando tocamos la realidad, cuando tú tocas la realidad, entonces cuando estás experimentando la vida de Dios. Cuando tú tocas la realidad, experimentas la vida. Pero si no tocas la realidad, todo lo que estás tocando es doctrina, letra, y el resultado de todo eso es muerte en tu vida. Por eso la letra, sin el Espíritu, está muerta. Porque lo que te hace real la letra, lo que te hace real la Escritura, lo que te hace real la fe, es el Espíritu Santo, que es el que le dará vida a todas las cosas. Amén. Porque Él es el encargado de dar vida. Cuando Adán era solamente barro, el Espíritu Santo salió de la boca de Dios, sopló, y Adán fue un alma viviente y empezó a vivir. Y ahí también lo habla en el libro de Job, de que por el soplo de su boca fueron formadas todas las cosas. Es el Espíritu Santo el que forma, el que le da vida, el que forma esa realidad en nuestro corazón. Y tenemos que buscar ese soplo de parte de Dios en nuestros corazones. La doctrina y la enseñanza no puede ser solamente letra. La doctrina y la enseñanza no puede ser solamente letra. Tiene que tocar
y tiene que alcanzar ese ámbito espiritual. Por eso, hermanos, que la unción del Espíritu, ¿qué es la unción del Espíritu? La unción es algo que tú y yo no sabemos cómo se forma eso, cómo se maneja esas cosas, pero sabemos que cuando la unción del Espíritu está, tú estás experimentando, estás sintiendo la realidad espiritual, aún cuando tú estás escuchando la palabra, tú estás diciendo, esto viene de parte de Dios, y tú disciernes, si eres del Espíritu, disciernes cuando algo viene de la carne y cuando algo viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dará testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios, de que lo que estás escuchando o de lo que viene a tu vida es de Dios o no es de Dios. Pero el que no tiene el Espíritu no discierne y por eso es engañado. Por eso necesita la llenura del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Espera, ¿dónde iba? Me he lanzado hoy, me gustan estos temas del Espíritu. Me gustan estos temas del Espíritu Santo. Hay que mojar nuestras vidas en la llenura del Espíritu Santo. Te tienes que meter en la piscina de Dios, como nos habla en Ezequiel, que él vio un río y en el río él empezó a caminar por el río y en el río el agua le llegaba por los tobillos, pero le dijo, camina 1000 millas más adelante, 1000 metros más adelante, y él se mete más y dice que ya el agua le llegaba por la rodilla y luego le llegaba por los lomos y luego llegó un momento en que ya no podía caminar, sino que tenía que nadar. Y eso Dios quiere meterte no solamente en los tobillos. Hay gente que la llenura del Espíritu la recibe solamente en muy poquita cosa. Y es ahí cuando tú empiezas a nadar, porque todo aquel que entra en el río de Dios vive y tiene sanidad. Porque dice que todo el que entraba en el río de Dios recibía la vida, recibía la sanidad, porque esa agua, ese río que venía, era el río de Dios que venía del trono directamente de la presencia de Dios. Y ese agua es la gloria de Dios y la presencia de Dios que tienes que ser llenado. Mira, si un borracho, si una persona alcohólica lo controla el alcohol y ya no puede controlar su cuerpo, va así de un lado para otro. Aquel borracho que le dice a otro, dice, ¿qué haces aquí? Dice, estoy buscando la llave. ¿La llave de qué? Dice, la llave de mi casa, que no la encuentro. Dice, ¿y dónde la has perdido? Dice, allí. Dice, ¿por qué la buscas aquí? Dice, porque aquí hay más luz. Pues igual ya lo entenderéis más adelante. Si una persona que está ebria, no puede contenerse y está que se cae, que no puede, para arriba y para abajo, ¿cómo no te va a controlar el Espíritu Santo cuando tú estás lleno del Espíritu Santo? Por eso dice la palabra, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, es Él el que te controla. Pero el Espíritu Santo tiene control. Amén. El Espíritu Santo, si tú estás lleno del Espíritu Santo, tienes control. No significa que el Espíritu Santo hace algo, no, porque tú puedes controlar, porque el Espíritu Santo controla. Amén. Quiero que entiendas esto. No es que el Espíritu Santo te lleva a hacer el perro y el gato y te lleva a hacer cosas que... No. Hay momentos en los cuales tú tienes que aprender que el Espíritu Santo todo lo que hace, lo hace bajo el control de Dios. Hágase todo decentemente y con orden. Amén. Todo tiene que ser hecho con el orden de Dios, porque dentro de todo ese laberinto que tú piensas que eso es un descontrol y es un desorden, Dios tiene orden. Porque dice que el espíritu del profeta está sujeto a los profetas. Hay una sujeción, aún cuando tú estás lleno del Espíritu, tiene que haber una sujeción en tu vida. Amén. Tenemos que aprender, tenemos que mirar, tenemos que discernir, tenemos que estar ahí buscando al Señor. Nos dice en Romanos 6, siguiendo con la realidad del Espíritu Santo, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y esto es un hecho. Esto no es algo que tú te puedes preguntar, pero bueno, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? De que mi viejo hombre fue crucificado.
Sí, cuando tú entiendes esta realidad en el Espíritu Santo, te das cuenta que ese viejo hombre, esa vieja carnalidad, esa vieja forma de vivir que tú tenías, ya no está en ti, sino que fue clavada, fue crucificada juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, y se hace una realidad. Eso es una realidad. Si no se ha hecho realidad eso todavía, es que solamente tú sabes la doctrina, pero no has entendido el propósito del Espíritu en tu vida. Por eso tenemos que entender estas cosas en el Espíritu Santo. Más adelante tocaremos el libro o el capítulo más perfecto quizá de toda la Biblia, que es Romanos 8. El vivir y el andar, el caminar, el pensar en el Espíritu. Si solo trocamos la doctrina de la salvación y la justificación y la santificación, solamente buscamos esa doctrina, las aprendemos, lo que estamos adquiriendo simplemente es una doctrina en muerte. Lo sabemos, pero lo sabemos simplemente, lo sabemos, lo conocemos, pero es muerte, no hay vida. Pero cuando el Espíritu Santo te hace ver lo que es la justificación, cuando el Espíritu Santo te hace ver lo que es la santidad, cuando el Espíritu Santo te hace ver lo que es realmente tu salvación, cuando el Espíritu Santo te muestra a través de ese conocimiento espiritual que tiene que venir a tu vida, entonces te das cuenta de que todo eso ya es real en tu vida. Y entonces nadie te podrá engañar, nadie te podrá apartar del amor de Cristo. ¿Quién me podrá apartar del amor de Cristo? Nadie me puede apartar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque se ha hecho real en mi vida, se ha hecho carne en mi vida. Lo siento, lo experimento, está en mis huesos, está en mis células, está en mi interior. Ya se ha hecho real en mi ser. Entonces yo ya no puedo negar algo que ya se ha fundido en mi interior, y nadie me podrá separar. Me matarán, me cortarán la cabeza, y yo seguiré exclamando: Jesucristo es mi Señor, porque se ha hecho real en tu vida. Pablo le decía a Timoteo: yo ya estoy para ser sacrificado. Lo decía así tan claro. Pedro decía: porque el Señor me ha dicho que me voy pronto con Él, y lo decía así también, ya con tanta: me voy, adiós. Lo decía con alegría. Aquí os quedáis, oh mundo, aquí os quedáis, apañaros vosotros, me voy. La realidad del Espíritu. Nos pasa con el conocimiento de Cristo también. Solo aquellos que lo han experimentado en espíritu lo conocen realmente. Vuelvo a repetir. Solo la gente que ha experimentado ese conocimiento, lo ha experimentado en espíritu y en verdad, amén, lo conocen realmente. Iremos más adelante y esto lo veremos. El que conoce a Cristo según la apariencia realmente no le conoce. El único conocimiento verdadero es el conocimiento que procede de la realidad, de la verdad del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, aparentemente la gente lo tocaba. Ellos tenían una realidad, pero esa realidad era una realidad física. Era externo, superficial, pero nunca lo conocieron realmente, porque cuando ellos miraban a Jesús, ellos decían, como está escrito en Juan 6:42, ¿no es este Jesús el hijo de José? No conocemos nosotros a su padre y a su madre, no están entre nosotros. O sea, no estaban viendo la realidad de lo que había en Jesús, estaban viendo que ese era el hijo del carpintero. Conocemos a su madre, conocemos a sus hermanas, conocemos a sus hermanos. Él es el que hacía las mesas, el que hacía la silla, ese es el carpintero de Nazaret. Pero no le conocían realmente como el Hijo de Dios. Por eso el apóstol Pedro, cuando Jesús le hace la pregunta a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres Elías, tú eres algún profeta, tú eres aquel, tú eres el otro. Y llega Pedro y le cae la revelación del cielo. ¡Wow! Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el bendito, tú eres el Mesías. Y entonces, ¡wow! Bendito eres, Pedro, porque esto no viene de carne, de sangre, esto viene directamente de mi Padre, del cielo, que te lo ha revelado. Gloria a Dios. ¿Conocían realmente a Jesús? No lo conocían. En Marcos 6:3 dice: ¿no es este el hijo, el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanos, sus hermanas? ¿Conocían realmente a Jesús? No le conocían. Amén. Y aunque conocían a los padres del Señor y a sus hermanos y a sus hermanas, a Él no le conocían.
Ellos estaban fijando solamente en su apariencia externa, pero no le conocían. Entonces nosotros podemos simplemente conocer la Escritura, pero nunca hemos traspasado realmente el velo para entrar en ese lugar y ver la realidad espiritual. Y eso es lo que nos falta, entrar en esa realidad espiritual, donde tú entras en la realidad espiritual y todo ya cambia. Tu vida espiritual cambia, tu vida de oración cambia, tu vida de comunión en el Señor cambia. Tú ya no miras la iglesia como algo físico, tú miras la iglesia como algo que lo necesita, que Cristo muere por su iglesia en la cruz del Calvario, que la amó hasta la muerte. Tú ya no miras las cosas desde un ámbito físico. Si voy, voy, si no voy, no voy. Si hago, o si oro, oro, si no oro, no oro. Si ayuno, ayuno, si no ayuno, no ayuno. Si hago lo que hago. No, tú miras todo bajo ya una experiencia espiritual que está repercutiéndote lo que estás haciendo. Así también en el mundo espiritual, hablando del maligno, también. Si tú no consideras la realidad espiritual del maligno, tú te vas a ver con problemas continuamente. Vas a saber que lo que te está ocurriendo no viene de carne y sangre, sino que hay potestades, que hay principados, que hay cosas que están alrededor, que están influyendo en tu vida, porque el diablo viene para robar, para matar y para destruir, y el demonio, el león rugiente está alrededor para destruir tu vida. Y tú piensas ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué me sucede esto? No te das cuenta que tú necesitas entender la relación que hay de lo físico a lo espiritual. Cada vez que hay un problema, cada vez que hay una dificultad, cada vez que hay algo que está apretando, algo que está ahí metiéndose en tu vida, es porque el enemigo está intentando ahí desbaratar la obra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y tú y yo tenemos que entender eso, y hasta que tú no entiendas eso, tú vas a vivir en un mundo espiritual. No entenderás las cosas de Dios. Está ocurriendo algo, tú tienes que meterte ahí, tienes que meterte en tu lugar y tienes que empezar a clamar a Dios y decirle: en el nombre de Jesús, tú, diablo, tú no vas a estorbar mi casa, tú no vas a estorbar mi hogar, tú no vas a estorbar mi iglesia, tú no vas a estorbar, Señor, todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque tienes que plantear tu lucha, no en el ámbito carnal, sino en el ámbito espiritual. Y cuando tú intervienes en el ámbito espiritual, lo espiritual interviene en el ámbito físico. No es que lo físico interviene en lo espiritual, sino que cuando tú conectas con el cielo destruye las obras del infierno. Amén. Gloria a Dios. Un poquito de agua. Dale ese aplauso al Señor, gloria a Dios, aleluya. En Cesarea de Filipo está junto al mar. Ahí se construyó Herodes una gran fortaleza, un puerto tremendo que le costó años. El Señor le preguntó a los discípulos, como he dicho antes: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? No lo conocían, porque iban diciendo de todo, no le conocían. Tomás tampoco le conocía. Yo, si no meto mi mano y toco y veo con mis ojos y no, es imposible. Esto es imposible. Si no lo veo con mis ojos, si no lo toco, es imposible. Y tuvo que manifestarse Jesús a Tomás. Y le dijo: Tomás, mete tu mano y ve cómo soy real. Felipe tampoco le conocía realmente. Felipe decía: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús tiene que decir: Dios mío, 3 años todavía con vosotros y no habéis conocido realmente que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No habían entrado todavía los discípulos, no habían entrado en la realidad espiritual, no habían entrado. Había discípulos que no habían entrado, que no le habían conocido. Judas no le conoció, en ningún momento le conoció. Judas no le conoció. Judas era una persona que él quería sacar algún rendimiento de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo con Jesús. Porque cuando aquella mujer viene y derrama el perfume de alabastro sobre la cabeza de Jesús, sobre los pies de Jesús, llámalo como tú quieras, dice: ¿por qué se ha hecho tanto desperdicio? Podríamos haber vendido eso
y habérselo dado a los pobres. Él no pensaba en los pobres, dice la palabra. Dice Juan, dice no, el que estaba pensando en sustraer de la bolsa porque era ladrón. Judas no lo había conocido nunca, nunca se convirtió. Judas no fue salvo, nunca le conoció. No es que perdió la salvación, es que nunca le conoció. Por eso el que dice que pierde la salvación es porque nunca la ha conocido, porque el que ha tocado el Espíritu a Jesús, ese no puede soltarse. Mis ovejas escuchan mi voz. Y tú tienes que escuchar la voz del Espíritu. Por eso los que son guiados por el Espíritu ven la realidad del Espíritu. Y tienes que pelearte con esto porque es importante, hermano. Tomás y Felipe no le conocieron. Habían estado todo el tiempo con el Señor. Pero el conocimiento que tenían era externo. No habían tocado la realidad. No habían tocado la realidad. Pablo le dijo a los suyos, dice, de manera, hermano, que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Porque había gente todavía que habían visto a Jesús en la carne. Dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Diferente. Ya no lo conocemos según la carne, ahora ya hay que conocerlo en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Amén. Gloria a Dios. Mira aquí el apóstol Pablo, Gálatas 1:16. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar, esa palabra es importantísima, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Dios se reveló a Pablo y le mostró su gloria, se reveló y le muestra su gloria. Es que cuando Dios te muestra su gloria, tú ya eres diferente. En Hechos 9:3, aquí vemos cómo se le manifiesta al Señor en Damasco. Dice, mas yendo por el camino, Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¡Wow! Lo deja ciego, escucha la voz y le dice, Pablo, ¿por qué me persigue? ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia. ¿Por qué me persigue? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Y entonces se queda ciego y tienen que cogerlo de la mano y acompañarlo, porque la revelación que había venido sobre él era poderosísima, era gloriosa, era tremenda, era la luz de Dios. Cuando oramos por alguien y vemos que el Espíritu Santo empieza a manifestarse y empieza a orar en lengua, y es el Espíritu, la realidad espiritual empieza a manifestarse en esa vida porque el Espíritu Santo lo está llenando. Amén. Pero si no hay una realidad espiritual, podemos pasar tiempo y no conocemos estas cosas. Vemos aquí otra realidad espiritual. Marcos 5, 27, 28. Vemos a una mujer enferma de flujo de sangre durante mucho tiempo, se gasta todo su dinero. Y había muchísima gente que le estaba apretando a Jesús porque había un gentío y los discípulos allí intentando que no apretaran a Jesús de tal manera que le hicieran daño. Pero había una mujer con una necesidad. Y esa mujer dice que piensa en su corazón, si yo solamente lo toco su manto, yo seré sana. Y ella se abre paso y ¡pum! Y toca, y automáticamente dice que sale poder, sale virtud de Jesús. Y él se da cuenta de que alguien le había tocado con fe. Y entonces le pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, Señor, si todos te aprietan, ¿por qué dices quién me ha tocado? Si te están todos apretando. No, pero alguien me ha tocado con fe. Alguien me ha tocado con fe. Alguien ha tocado con fe a Jesús. Y cuando tú tocas con fe a Jesús, las cosas son muy diferentes. Amén. Si queréis letra muerta, os predico letra muerta. ¿Queréis letra muerta? Yo no tengo por nada, no hay ningún problema. Yo tengo capacidad para predicar letra muerta. Pero yo quiero descomponer vuestro interior y que estéis ahí, que estéis rabiosos. Tenéis que estar rabiosos en la presencia de Dios. Mira, no vamos a ser como los negritos
de los Estados Unidos de Nueva Orleans, porque ellos están ahí que se levantan, que se comen al predicador, que están ahí, que se ponen de rodillas, que cantan, que claman, que no dejan predicar al predicador. Pero nosotros somos europeos. Sí, no, y los que venís de Sudamérica también sois europeos ya. Ya os habéis hecho europeos. Hay que buscar a Dios con el corazón, amén. Hay que buscar a Dios, ahí meterle virtud. O cuando marca el Messi un gol, no te sale virtud. ¡Gol! Virtud ha salido de mí. Virtud. Escucha la radio, escucha el Puyal, cuando marcan un gol. Que parece un gallo cantando por las mañanas. Y luego nos dicen, qué fanáticos estos cristianos. Le voy a poner ahí cuando al Puyal, cuando canta un gol. Y no solamente no, en cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo. Bueno, Marcos dice, el 27-28, aquí vemos a algunos que lo apretaban y lo tocaban, pero solo una mujer lo toca con fe. Amén. Y el poder de Dios sana, el poder de Dios sanó a esa mujer que lo tocó. Y tú tienes que entender al Cristo encarnado. Ese Cristo encarnado lo podían tocar, lo podían ver, pero había gente que entraba en la realidad del Espíritu, que creía en lo que había, en el poder que había, en la unción que había, en la gloria que había en Jesús. Ellos creían, sabían, tenían esa seguridad. Si yo llego y toco, ¿quién le dio esa seguridad a esa mujer? Si yo voy y toco solamente el manto, seré sana, seré salva. ¿Quién le da esa seguridad? No fue el Espíritu Santo mismo que en ese momento se le pone algo había en su corazón que Dios le pone para que esa fe pueda ser real. Eso, hermano, no. Tú tienes que distinguir entre lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Amén. Apocalipsis 1:10, lo hemos dicho antes. ¿Esa hora es? Me tomo 5 minutos más, ¿va? 5 minutos. ¡Ah! No hay derecho. Se va la tarde seguida. Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu. ¿Cómo estaba, Juan? En el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Otra realidad espiritual. Y ya con esta realidad mañana seguimos con más. El perdonar. El perdonar es una realidad espiritual. Y cuando tú perdonas, se rompen cadenas, se libera el corazón. Alguien lo puede hacer públicamente para demostrar a todo el mundo que ha perdonado, pero luego nos damos cuenta que no lo ha hecho real, no es realidad. Y alguien quizás está callado, no dice nada y ha perdonado en su corazón y se le ve la realidad de que ese perdón es real. O sea, no es lo que tú ves de apariencia, porque tú puedes ver apariencia y tú no, luego te das cuenta que solo es apariencia, que no hay realidad espiritual. Pero cuando tú realmente ves el fruto de ese perdón, ves la realidad espiritual en el fruto de lo que tú has visto, y entonces te das cuenta que lo que ha pasado es real. Porque si es un perdón real, ahí va a haber un olvido, va a haber un abrazo, va a haber algo que va a romper cadenas en el cielo, y en el cielo hace así y rompe esas cadenas. Y al diablo, tú le quitas todo el poder al diablo cuando tú perdonas. Mientras tú no perdonas, el diablo te tiene encadenado. Mientras tú no perdonas, tú estás encadenado a un lugar, porque dice la palabra que estás preso porque no has perdonado, porque la palabra lo que nos dice es que si nosotros no perdonamos, seremos tomados y encerrados en lugares de oscuridad. Entonces cuando tú perdonas, las cadenas se rompen y el diablo no puede tocarte. Tú sales corriendo a la presencia del Señor. Tú ya no le perteneces al diablo, pero mientras tú no perdonas, tú estás atado y encadenado a una persona que es muerte, y tú no puedes estar encadenado a ninguna persona. Tienes que estar en libertad con Dios, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Lo que haga el otro me es indiferente. Lo que haga el otro, si el otro no quiere perdonarme, que no me perdone. Pero yo ya lo he perdonado. Yo ya estoy libre en el nombre de Jesús.
Eso se llama entrar en el Espíritu, saber lo que significa el Espíritu Santo. Perdonar es una realidad espiritual. Amén. Porque eso tiene que ser guiado y lo obra el Espíritu Santo. Todo lo que tú haces y practicas con tu vida cristiana, todo eso lleva un trasfondo espiritual que está repercutiéndote en el cielo y repercute también en el mundo de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. He dicho que acababa, hay más. He dicho que acababa porque si no mañana queda tema, Mañana hay tema, pero si no entramos en la realidad espiritual, no vamos a darnos cuenta lo que significan estas cosas. Amén.